La Cámara de Representantes de los Estados Unidos pasó una medida que busca eliminar las estatuas confederadas del Capitolio. Sin embargo, algunos dicen que eliminar las estatuas es como borrar parte de la historia de los Estados Unidos. El senador Ted Cruz afirma que la crisis fronteriza es causada directamente por Biden y Kamala Harris debido a una promesa que hicieron a la izquierda radical. Por otro lado, las elecciones primarias en Nueva York se encuentran con grandes problemas. La Junta de las Elecciones admite haber contado 135,000 boletas de prueba que nunca fueron eliminadas. El día de ayer, el Partido Comunista Chino cumplió 100 años de haber tomado el poder en China continental. Y por último, en Florida, una nueva ley protege los derechos de los padres para educar y cuidar a sus hijos. Los padres ahora están facultados para echar atrás agendas radicales en las escuelas. A ustedes que buscan la verdad, bienvenidos. Esto es Factor Sorpresa. Comencemos con un tema internacional. El día de ayer, el Partido Comunista Chino cumplió un centenario de existencia. Desde que el PSC tomó el poder en China, este ha asesinado al menos unos 80 millones de ciudadanos chinos. A lo largo de este poderío, el Partido Comunista Chino nunca ha dejado de realizar campañas para eliminar a diferentes grupos. Sus principales objetivos han sido aquellos que representan lo mejor del pueblo chino y su cultura. Entre sus peores atrocidades está el de prohibir las religiones. El partido las llama el opio del pueblo. El PSC utiliza el ateísmo para destruir la creencia de la gente en Dios y así poder quitar la creencia en las normas morales. Un ejemplo de las peores persecuciones que ha hecho el Partido Comunista Chino es la persecución a practicantes de Falun Dafa o Falun Gong, una disciplina con antecedentes milenarios basadas en los principios de verdad, compasión y tolerancia. Pues esta disciplina tiene aproximadamente 23 años que comenzó a ser prohibida en China y que sus practicantes siguen siendo encarcelados y llevados a campos de trabajo forzado para que renuncien a su fe. Lo que sabemos también es que el PSC está haciendo un perverso negocio con estos presos de conciencia. Los practicantes de Falun Gong están siendo víctimas del tráfico ilegal de órganos, un negocio muy lucrativo para el Partido Comunista Chino. La sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong es apoyada y llevada a cabo por el ejército, la policía, los tribunales, los hospitales y el mismo sistema penitenciario. El Partido Comunista o PSC ha asesinado a más personas en China que los que murieron en las dos guerras mundiales juntas. Y más allá de asesinar, ha hecho todo lo posible por destruir el espíritu y la cultura, la dignidad del pueblo chino. Honestamente, no hay nada que celebrar. Un régimen tan perverso como lo es el PSC no debería siquiera existir. Regresemos a los Estados Unidos. El senador de Texas, Ted Cruz, en una entrevista para Newsmax, habló sobre la crisis fronteriza y culpó a Biden y a Kamala Harris de la crisis. Cruz asegura que ellos no tienen intenciones de hacer nada debido a una promesa que le hicieron a la izquierda radical de su partido. El senador dijo que la única respuesta que tienen Biden y Harris es ocultar el problema, mantener a los reporteros alejados de la frontera y mantenerse ellos mismos alejados de la frontera. Y es por esta razón que Biden no ha visitado la frontera y por qué Kamala Harris visitó El Paso, Texas, una ciudad alejada a cientos de millas del epicentro de la crisis. También comentó sobre la visita del expresidente Trump a la frontera sur de Texas y no dudó en elogiar la forma en la que Trump manejó los temas migratorios, tales como conseguir un acuerdo muy importante con México, que consiste en que cualquier persona que cruce la frontera de México de forma ilegal con intenciones de llegar a los Estados Unidos debería permanecer en México. Y como resultado de esto, el año pasado fue el año en que se registró la menor cantidad de personas cruzando la frontera estadounidense. Definitivamente un éxito, comentó Cruz. El senador terminó diciendo, cito, la visita del expresidente Trump a la frontera deja claramente la diferencia entre éxito y fracaso. En otras noticias, la Cámara de Representantes pasó un proyecto de ley el martes pasado para eliminar las estatuas confederadas y el busto del ex jefe de justicia Roger Taney del Capitolio. La iniciativa fue apoyada con un voto de 285 a 120, teniendo presente que las 120 negativas fueron de los republicanos. En 1857, Taney autorizó una decisión clave en la que los negros no podían ser considerados ciudadanos estadounidenses y la esclavitud no estaba prohibida bajo la Constitución. Por esta razón, los demócratas argumentan que estos son símbolos de la esclavitud y la sedición y que no son bienvenidos en los salones del Congreso.
En su lugar, el proyecto de ley reemplazaría a Taney con un busto de Thurgood Marshall, quien en 1967 se convirtió en el primer afroamericano en servir en la Corte Suprema. Las estatuas de líderes confederados en la sala de estadísticas también se eliminarán por la misma razón. Originalmente, dependió de los funcionarios estatales decidir quién estaría en exhibición y cada estado honró a dos personajes. El líder minoritario de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también respaldó la medida diciendo, cito, «Déjenme decir un simple hecho. Todas las estatuas que se eliminan por este proyecto de ley son estatuas de demócratas». Y bien es cierto que todas estas figuras son demócratas, pero en realidad McCarthy parecía sugerir que si hubieran sido republicanos, la historia sería diferente. Esto no es un asunto partidista, esto no es algo para politizar. Esas personas son parte de la historia estadounidense. Vi un buen comentario sobre esto. Una persona dijo, y cito, una nación tiene que entender sus fundamentos y su avance para seguir avanzando. El pasillo de las estatuas no glorifica, sino que representa nuestro pasado. El republicano Mo Brooks, quien votó en contra de la medida, condenó el esfuerzo como una violación de los derechos de los estados. Brooks defendió la estatua de Alabama de Joseph Wheeler. Señaló que Wheeler era el único general confederado que luego se convirtió en general de los Estados Unidos y fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Denunció el proyecto de ley como un ejemplo de la cultura de cancelación y revisionismo histórico por algunos elitistas que afirman que saben más que los ciudadanos regulares. Con esto nos damos cuenta que ni siquiera los demócratas pueden tolerar la historia de su propio partido. Eliminar las estatuas es como negar parte de su pasado. La realidad es que demasiadas figuras históricas son controvertidas por todo tipo de razones. ¿Los cancelarían a todos? La historia inspira a las personas tanto por sus méritos como por sus errores. Aquellos que no aprenden de la historia están obligados a repetirla. Ahora hablemos de las elecciones primarias para el alcalde de la ciudad de Nueva York, que están hechas un lío. El primer intento de la ciudad en la votación de la elección, reconocida como RCV, cayó en confusión y caos. El 29 de junio, cuando la Junta de las Elecciones publicó los resultados totales iniciales, había 135,000 votos más contados que el total anunciado en la noche de las elecciones del 22 de junio. El candidato y el presidente de Brooklyn, Eric Adams, tenía una ventaja de 10 puntos en la noche de las elecciones. Eso se redujo a 2 puntos el martes. Adams señaló las irregularidades y exigió una explicación. La Junta pronto reconoció su error y respondió que las 135,000 boletas colocadas en su sistema informático para fines de prueba nunca se habían eliminado. Por lo tanto, los resultados del martes fue la suma de los votos reales más los llamados votos de prueba. La Junta creó un 14% de error. Los resultados anulados también mostraron una carrera más cercana con Catherine García moviéndose hasta el segundo lugar y Maya Wiley cayendo de segundo a tercero. Wiley, una ex analista de MSNBC y abogada de derechos civiles, se mostró verdaderamente molesta con la incompetencia de la Junta después de escuchar las noticias. En una declaración, Wiley dijo, y cito, este error de la Junta de Elecciones no es simplemente no contar los votos de hoy, es el resultado de fallas por generaciones que han simplemente desaparecido. Lamentablemente esto ya no es algo que nos sorprenda. El verano pasado, la Junta de Elecciones manejó mal decenas de miles de correos en las boletas durante las primarias de junio del 2020. Una vez más, hemos visto la mala gestión que ha resultado en la falta de confianza en los resultados, no porque haya un defecto en nuestras leyes electorales, sino porque aquellos que los implementan han fracasado demasiadas veces. Los republicanos también criticaron a la Junta de Nueva York. Las autoridades electorales no tenían problemas con los demócratas que se quejaban de las irregularidades y admitían rápidamente su error, mientras que las denuncias realizadas por los republicanos con respecto a la carrera presidencial del 2020 fueron objeto de burla, siendo tratados a menudo como teorías de conspiración. Anoche, la Junta de Elecciones publicó el último recuento. Adams ganó por menos de 15,000 votos con una mayoría de solo el 51.1%, pero nada es definitivo. Los totales no incluyen las 124,000 boletas ausentes que ciertamente podrían cambiar el resultado. Una carrera cercana como esta y como la elección del 2020 en muchos de los estados del campo de batalla nos dice lo importante que es contar todos los votos legales correctamente.
Antes de continuar, recuerden apoyar el proyecto de Factor Sorpresa presionando el me gusta y suscribiéndose. Pero aún más importante, comparte este video con tus amigos y familiares. Pasar la voz es la forma más efectiva de difundir la verdad. Continuamos. En Ohio, la legislatura aprobó un proyecto de ley esta semana que prohibiría a las escuelas públicas y las universidades las vacunas obligatorias. La medida también prohibiría a las instituciones discriminar a los individuos no vacunados. Esto incluye forzar a las personas no vacunadas a usar máscaras y segregar a las personas o denegar los servicios basados en si tienen la vacuna o no. Sin embargo, recuerden, ninguna de las vacunas que se están utilizando actualmente están totalmente aprobadas por la FDA. El proyecto de ley ha alcanzado el escritorio del gobernador de Mike DeWine. Él aún no ha comentado nada sobre el tema. El presidente del Senado del Estado republicano, Matt Hoffman, dijo que era decisión de que los padres de los estudiantes saben si quieren o no poner la vacuna, mientras que los adultos jóvenes deberían poder tomar la decisión de manera independiente. Hoy en día, en algunas partes de los Estados Unidos, las escuelas no solo pueden impulsar a los estudiantes a vacunarse sin el consentimiento de sus padres, sino que también pueden darle a un niño tratamientos hormonales para una transición de sexo sin el consentimiento de sus padres. Por otro lado, las ideologías radicales, como la teoría crítica de la raza y los materiales de educación sexual excesivos e inapropiados, se empujan en los currículos. Muchos padres están sorprendidos por algunas de las cosas que sus hijos están aprendiendo en la escuela, pero se encuentran impotentes para hacer algo al respecto. Ahora una nueva ley de Florida está dirigida a todos estos problemas al afirmar los derechos de los padres para cuidar y educar a sus hijos. El gobernador Ron DeSantis firmó la Ley de Derechos de los Padres sobre el Derecho. Esto fue el 29 de junio. Algunos de los derechos de los padres en la nueva ley incluyen: un padre puede sacar a su hijo de la educación para la salud de cualquier distrito escolar, incluida la educación sexual o cualquier instrucción con respecto a la sexualidad. Un padre puede rechazar las inmunizaciones. Los padres pueden inscribir a sus hijos en programas de educación especial. Un padre tiene derecho a inspeccionar los materiales de instrucción del distrito escolar. Además, los profesionales de la salud y sus empleados no pueden proporcionar servicios de atención médica o prescribir medicamentos a un niño sin un consentimiento escrito de los padres. Ahora, cada junta escolar del distrito está obligada a desarrollar procedimientos de informar a los padres de estos derechos y responsabilidades. El coordinador del estado de Florida de Parents' Rights Organization, Patty Sullivan, y su familia han estado trabajando duro en esta legislación durante años. Sullivan dijo, cito, "Ahora la ley afirma lo que los padres ya sabían, que sus derechos son fundamentales. Estamos esperando que los padres pasen a la derecha en los próximos días." La ley de derechos de los padres es efectiva desde hace unos días. Con esto hemos llegado al final del programa. Gracias por llegar hasta aquí. Si pueden, únanse a nuestra sala de chat de Factor Sorpresa por Telegram y síganos por la gran plataforma de YouMaker, que es libre de censura. Hasta la próxima.